de la figura con la que ustedes vayan a trabajar. ¿Qué pasa? Que por lo general, los cuerpos con los que nosotros trabajamos son cuerpos homogéneos. Nosotros podemos decir que el centro de gravedad y el centroide coinciden. O sea, es un punto. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace en los ejercicios? Realmente lo que les vamos a mandar es a ubicar las coordenadas del centroide. Para ubicar las coordenadas del centroide es un punto que vamos a ubicar, ya sea en el plano o en el espacio. El centroide, las coordenadas las vamos a medir desde el origen del sistema de coordenadas, porque las coordenadas de cualquier punto que nosotros queramos ubicar se miden desde el origen del sistema de coordenadas que nos da. Esas coordenadas entonces, de acuerdo a la ubicación de la figura, en relación al sistema de coordenadas que les van a dar, van a tener lo que son signos positivos o negativos, dependiendo de dónde ellas estén ubicadas. ¿Okay? En los cálculos de centroide, como se trabaja con el área total de la figura o la longitud total de la línea, en los casos de las áreas puede ser que yo tenga un área en específico que represente un hueco en la figura que me dan. Cuando el área representa un agujero o un hueco, esa área yo la voy a tomar negativa. ¿Por qué? Porque al momento de calcular el área total, esa área como es un hueco, es un vacío, yo se la debo restar a lo que es el área completa del cuerpo con el que yo vaya a trabajar. Inicialmente, si el ejercicio es de áreas, yo voy a tener que dividir la figura que me dan en tantas áreas simples sea posible, o áreas que ya tengan por fórmula o por tabla la manera de cómo calcular las coordenadas de su centroide. Ustedes tienen una tablita donde aparece lo que son la posición de los centroides de las áreas. Entonces, allí les dicen cómo se obtienen las coordenadas en X y en Y del centroide de cada figura. Vamos a partir desde el hecho de que el centroide es un punto y de que para ubicarlo sus coordenadas se van a medir desde el origen hasta el punto donde está ubicado el centroide, que debe ser el centro de la figura. Entonces, por ejemplo, a mí me van a dar un área que va a estar formada por varias partes. Vamos a suponer que me dan esto. Cuando hablamos de área, vamos a trabajar en el plano X. Vamos a suponer que tenemos... Angélica, la luz. Cuidado. Es el cuaderno mecánico que me traen de tema. Nos van a dar un área formada por varias partes. Nos van a dar un área formada por varias partes. No sé, solo hice el video. Y ahora me presta ahí para copiar. En 2 dimensiones y en 3. Ponlo yo. O sea, las áreas es en dos dimensiones. Las líneas y los volúmenes pueden ser... Las líneas pueden ser en 2 o en 3 y los volúmenes en 3. Nosotros vamos a ver solamente ejercicios de centroides de área y de líneas. Bien, vamos a suponer que esa es la figura que me dan. La figura que me dan va a ser todo esto. Yo para resolver el ejercicio inicialmente lo que tengo es que dividir esa figura en áreas conocidas. ¿En cuántas áreas puedo dividir yo esto? En tres, ¿verdad? Un rectángulo aquí, un triángulo y un semicírculo, ¿verdad? Del triángulo, el semicírculo y el rectángulo, aquí en la tabla me dicen cómo voy a calcular yo su valor de X y su valor de Y para el centroide de la figura. O sea, la teoría nos dice que hagamos las 3 fórmulas de esas áreas. O la misma tabla ya lo tiene. La tabla tiene cómo la vas a calcular. Lo único que hay casos, sobre todo en relación a lo que es el triángulo, el semicírculo y el círculo, que me puede variar un poco en relación a la tabla. En decir cómo esté ubicado el triángulo, el círculo o el semicírculo, ¿okay? Según el eje de coordenadas. Además de que les van a dar así la figura para la que la dividan en partes, ustedes deben saber ubicar el origen de ese sistema de coordenadas. En este caso, el origen va a estar aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de ese
en X, en Y o en Z. ¿Okay? Porque eso depende de la ubicación de la línea. Ok, fíjense algo. Nosotros tenemos que hay figuras que nos las pueden cambiar el sentido según como los tienen en la tabla. Okay, por ejemplo, con el círculo sucede lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo Gaby, ¿tu cartuchera? Por favor. tengo eso. ¿Qué pedo? Soy. No sigo tú. Me quedé sola. No, ¿qué? Fíjense algo. ¿Firmaron todos? ¿Sí? En la tabla creo que el dibujo del círculo que les muestra está dado que la coordenada en X y es 0. Eso es así si el círculo está así. ¿Lo ven? ¿Por qué? El centroide es el centro de la figura. ¿Okay? Para este círculo el centro quedaría aquí. Ese es su centroide. Este es el origen del sistema de coordenadas que me están dando, si me lo dan así, ¿ok? Entonces yo digo, bueno, aquí la coordenada en X y en Y es 0, porque está en el origen, ¿ok? Aquí yo diría que la coordenada en X es 0 y la coordenada en Y es igual a 0. Pero ¿qué pasa si me lo dan así? No, está en el espacio. O sea, si este es el sistema de coordenadas que me dan y el círculo está así. Aquí yo no puedo decir que las coordenadas del centroide de ese círculo son 0. ¿Por qué? Repito, yo lo ubico en el centro. Vamos a asumir que está aquí. El centroide es el centro de la figura. ¿Okay? El punto que yo ubico en el centro de la figura. Ok, si yo voy a buscar su coordenada en X, su coordenada en X yo la voy a medir desde el origen hasta donde está el centro. Este sería X. ¿Eso vale 0? No, allí tendría un valor que va a depender de las dimensiones que tenga el dibujo. ¿Okay? Luego en Y sería medido desde el origen hasta donde está el centroide en Y. ¿Eso va a ser 0? No, eso va a tener un valor. Por lo general, cuando es así, ¿qué distancia me representa este valor desde aquí hasta aquí en relación al círculo? El radio. Entonces yo puedo decir aquí que la coordenada en X es igual al radio y que la coordenada en Y es igual a radio. Y si aquí está el origen de coordenadas y el círculo está aquí en la parte superior, yo voy a decir que la coordenada en X es positiva, que la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y también va a ser positiva. Bien. Esa brisa está violenta hoy. Se pone positivo la por regla. el momento o positivo normal. No, positivo normal dependiendo de que vaya hacia la parte positiva del eje. ¿Okay? O negativo si va hacia la parte. ¿Qué? Toma esta, ve. Es una regla flexible. Sí, regla de verdad. Esa regla es para personas desordenadas que se nos rompen las reglas en el Eso tenemos. Tienen que estar pendientes de eso, ¿ok? Porque a veces
entonces cambia lo que yo voy a usar según la tabla, de acuerdo a cómo esté el dibujo. Aquí si me queda así, ¿verdad? Vemos que sí va a tener coordenadas en X y en Y, y eso va a estar relacionado con el radio que me den del círculo. ¿Okay? Y si yo lo mido del origen para acá es positivo y del origen hacia arriba en Y va a ser positivo. Ahora, si me voy con este círculo, aquí está el origen y vamos a asumir que el centroide está por aquí porque es la mitad, el centro de la figura. ¿Cuántas coordenadas tiene? Ese sería un poquito más arriba a 0 propósito, ahí está y el centrado. radio en X. Ese está centrado. Sí. El centroide me va a quedar aquí, ¿verdad? Sobre el eje. ¿Cuántas coordenadas va a tener? Ajá. Como el centroide es un punto, nosotros manejamos el hecho de que si el punto está sobre un eje, solamente tiene coordenadas en ese eje. Entonces, él está sobre el eje X. Entonces, en X va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí? El radio. Entonces, X va a ser igual al radio. Y Y en este caso sería 0. Positivo, ¿no? Positivo porque lo estoy viendo para acá. Si Ahora, negativo tuviera de la otra contraparte. si el círculo no estuviese aquí, sino que estuviese de este lado, ¿verdad? Sería negativo. Si yo tengo el círculo, sí. Si yo tengo esto, el círculo así, vamos a suponer. Ah, profe, tiene su cartoncito preparado. Es que yo no tengo pulso de nada. Yo. Y que no tiene pulso. Uy, mira, estoy haciendo cosas que no como Hacia quiero. la vez y puso el cero. Ajá. Ok. Vamos a suponer que tengo el círculo así, pero tengo el eje así. Ya fue. Espero que le guste que uno diga, sí, ya lo que. Ella pasó así, a ella le gusta decir, ay, yo no sé, pero se sabe. Cállate. Si lo tengo así, ¿cómo me quedarían las coordenadas? Haría menos negativa. En X sería hasta aquí, ¿verdad? Sí, o sea, Y. Así. Sería lo mismo que la de arriba, pero todo negativo. Ajá. Sería Papá, tú sí sabes, Wow. desde el origen hasta aquí sería X. ¿Y en qué sería? La cabra. Fabián es la cabra, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Y, Vamos a hacer eso va a ser- de. y esto va a ser igual a R y esto va a ser igual a... Pero ahí sería ¿Lo ven? negativa, ¿no? Por eso. Allí serían ambas negativas. Entonces, ¿qué se hace? Se calcula su valor y a lo que da el resultado se le coloca el signo negativo. Bien, ahora, como las coordenadas del centroide tienen que medirse obligatoriamente desde el origen, cuando la figura no está pegada a los ejes, esas distancias hay que sumárselas a las coordenadas. Por ejemplo, si yo tengo... Gocho, aquí tienes que hacer las cotas, Gocho. Ese coto, como le dice que lo maneja para arriba. Ajá, vamos a suponer que yo tengo el círculo, pero aquí. Cambio, yo tengo una broma, ¿viste? ¿Tiene fósil o no? Y yo digo que el centroide está por aquí. Su coordenada en X va a ser desde el origen hasta aquí. Y su coordenada en Y aquí. ¿Verdad? Por tabla yo voy a decir, bueno, X es igual a R y Y es igual a R. Siempre, cuando no está ubicada en el origen del sistema de coordenadas. Pero ¿qué pasa? Esto es si él está así o si está así, como este, que está pegado al eje. ¿Okay? Pero aquí, ¿qué pasa? Si R es quién en esa figura, el pedazo que hay desde aquí hasta aquí. O el pedazo que hay desde aquí hasta aquí, nada más. Pero la coordenada es completa, desde el origen hasta el punto. Entonces, X, ¿quién sería? La distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Sería D, vamos a llamarlo distancia, más el radio. Y en Y sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí, por decirlo así, que vamos a llamarlo D. D más E. ¿Ok? Entonces, siempre que la figura se me aleja de los ejes de coordenadas, hay que sumarle la distancia que se aleja. Ajá. Si la figura no te reposa sobre los ejes, ¿Puedes prestar? aquí yo puedo decir que X es R y que Y es R.
porque lo mido directamente desde aquí hasta aquí, yo sé que es esa medida. Pero aquí no, aquí ¿quién es R? Profe, y R es el radio. Sí, Pero R es el radio. Está representando X directamente, no por la sección donde va X. No, es que tú la coordenada la representas completa, porque es la distancia completa. Lo único que... ¿Cómo lo vas a restar? No. La distancia de X Esto es completa menos aquí, el radio. hasta aquí. Pero póngale una punta para que... Aquí, desde aquí hasta aquí. Eso es la coordenada en X, porque la tienes que medir desde el origen hasta aquí. Profe, Pero ¿cómo obtengo yo esa distancia? Sacando cuánto mide desde aquí hasta aquí, más cuánto mide desde aquí hasta aquí. por eso que ¿Lo ven? dibujo 2. Eso lo que está diciendo. Entonces, desde aquí hasta aquí es una distancia de. Y desde aquí hasta aquí, ¿qué tengo? El radio. El radio. Entonces una suma, una regla. No, yo le estaba diciendo que no había colocado la distancia de la llave. Ah, no, cuando hagamos los ejercicios van a tener una distancia. ¿Ok? Simplemente aquí es entender que yo debo tomar la medida completa, hasta donde esté el centro. En Y era igual. Para Y teníamos la distancia que hay desde aquí hasta aquí, más la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Ok? Esa sería la distancia más esto. Esto sucede con el... Hasta el 0 para el primer punto. hasta el centro. Hasta el 0 sería la distancia. Ok, entonces, esto sucede con el círculo, si me lo cambian de... También puede pasar con el semicírculo, ¿ok? No todo el tiempo el semicírculo va a estar como está allí en la tabla, porque me muestra la tabla. El semicírculo puede estar... Cuando no mala conducta están dañando la base. Una sola clase de dedo y... Ese fuiste vos que yo nunca me hubiese ido a una clase. Yo nunca me hubiese ido a una clase. Estaba en la cárcel. Nunca me hubiese ido a una clase. Cuando no están Y dañando. Pocho dice, ¿de cuánto no me salí yo? Como si nada, somos... Así empieza. Ustedes tienen, según la tabla, que para el semicírculo les dicen que X es... 0. Ajá, por eso por cómo está allí. Pero X puede, o sea, los valores para el semicírculo pueden ser 4R entre 3pi o el radio. Esos son los valores que puedes tomar. Ajá, esos son los valores que puede tomar las coordenadas para el semicírculo. Ahora, ¿quién va a hacer esto y quién va a hacer esto? Eso va a depender de cómo está el semicírculo. Por ejemplo, si yo tengo el semicírculo así, y aquí está el origen del sistema de coordenadas, yo voy a decir que el centro del semicírculo está por aquí. ¿Verdad? Allí va a estar el centro. Yo tendría, la coordenada en X sería la distancia que hay, así, desde el origen hasta aquí. Y la coordenada en Y sería la que hay desde el origen acá. Yo lo que debo identificar es quién es el radio para las coordenadas del semicírculo. ¿Quién es el radio en este caso? No, o sea, en cuanto a X y Y, ¿qué coordenada va a tomar el valor del radio? Sería. No, Y. porque de abajo la en el centro, ¿no? Y. Aquí. Para yo ubicar dónde está el radio del semicírculo, lo que tengo que ver es la base del semicírculo. ¿Dónde está la base del semicírculo? La base del semicírculo en este caso está sobre ¿qué eje? Sobre Y. Entonces, la base del semicírculo está en ¿qué eje? Ajá. Después que yo ubico la base, para que se les haga más fácil, ubico el radio. El radio lo ubico en la base. El radio debería ser la mitad de la base. ¿Ok? Entonces yo sé que desde aquí hasta aquí es L. Entonces, de acuerdo a cómo me quedan graficadas X y Y, ¿cuál de las dos va a tomar el valor del radio? Y. En este caso es Y la que va a ser igual al radio. Entonces, si yo para el semicírculo tengo como posibilidades de coordenadas esto y esto, si ya yo estoy diciendo que Y es el radio, por como me queda aquí el semicírculo, X va a ser el otro valor. X va a ser
4R entre 3pi. O si se lo quieren aprender de otra manera, la coordenada que gráficamente va hacia el centro o hacia la parte cóncava del semicírculo es 4R entre 3pi. La parte cóncava es esta. Entonces, ¿cuál es la que va dirigida hacia adentro del círculo? Del semicírculo. Entonces ella va a ser 4R entre 3pi. Buscando la base. También, o sea, eso es según como yo la pueda ver más fácil. ¿Ok? La base, por lo menos. Bueno, si la ven más fácil, busquen la base del semicírculo. ¿Dónde está la base? La mitad de la base es el radio. La coordenada que quede de ese lado es la que va a tomar el valor del radio. Y la otra va a tomar 4R entre 3pi. Siempre va a tocar No, soy de Vicky. una línea ¿De Vicky? ¿Puedo Ajá, vamos a hacerlo con otro dibujo para ver si lo ven más fácil. Vamos a utilizar este, pero como semicírculo. Vamos a tomar así. Vamos a borrar esto aquí. Tenemos un círculo, sino el semicírculo. Ah, este es un radio. Ahí el radio sería X y el 4 Vamos a ponerlo así. Ok. Vamos a borrar aquí. Y vamos a suponer que tenemos el semicírculo así. Si yo lo tengo así, aquí me voy a buscar el centroide, ¿verdad? Y graficamos. Desde aquí hasta el centroide tengo X, ¿verdad? Y de acá hasta acá 4R tengo sobre Y. 3pi. ¿Lo ven? Ahora, ¿dónde está la base del semicírculo? Aquí. La mitad es el radio. ¿Qué coordenada se corresponde con el radio en este caso? X o Y. X. Entonces aquí X es el radio. Y Y va a ser 4R entre 3pi. Pero aquí pasa algo. Más la distancia. Hay una distancia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la distancia esta? ¿Verdad? Que me la deben dar en el gráfico para yo saber cuánto vale el número. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta distancia se la tengo que sumar yo allí. Entonces aquí sería más la distancia que se separa. Si fuera hacia abajo sería menos la Sí, no, en Y. Es en Y. O sea, esta distancia que hay de aquí es vertical o horizontal. Vertical. Vertical, se la vas a sumar a Y, que es la que es vertical. ¿Ok? Bien. El otro caso es cuando me cambian el triángulo, la posición en la que pueda estar el triángulo. ¿Ok? Lo que ahí en esa, Dime. si por lo menos tuviera la parte circular pegada al eje. ¿Cuál? Este, Ajá, al que eje. estuviese aquí abajo. Así. No, pero o sea, que Así. esté debajo del eje, pero pegado. Al revés, dices tú. Puede estar así. No. Todo lo contrario, con la curva hacia arriba. ¿Puedes hacer caso? Así, no. Allá. Así, exacto. Lo que pueden es voltearte completo porque recuerden que el semicírculo viene de ser la mitad de un círculo. Entonces, por lo general te lo ponen es así. Profe, allá, en el verde, la flechita de Y termina en el centro. Sí. Y la de X termina en el... Igual. Es como que si aquí está el centroide, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Ah, ok. Bien. El otro caso es el triángulo, que también el triángulo me lo pueden cambiar de posición. ¿Ok? Pero nosotros vamos a partir de lo que originalmente son las medidas para el triángulo. Vamos a suponer yo tengo esto. Para ver la guía cómo se lo puse yo, cómo le puse yo el triángulo. ¿Me muestran el triángulo? ¿Cómo está? Pero no sé si necesito Ella anda como mongol, igual, tendría que conseguir cerveza blanca. Todo que quiere cerveza blanca. ¿Qué es eso? No, pero así me gusta por la live. Hola.
para el eje X. Y en altura lo que tenga para Y. ¿Ok? Voy a partir de eso. Si tengo el triángulo así, vamos a asumir que por aquí está el centroide. Entonces, la base del centroide, del triángulo, perdón, yo la voy a dividir en dos partes, en dos distancias. Una que va a ir de aquí a aquí y otra que va a ir hasta acá. Aquí todavía nos vamos a olvidar del centroide, vamos a hablar de lo que serían las distancias, en este caso. La distancia que hay desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es... pero eso sería la base entre 3. Ahí borró lo de X igual a R. ¿Ah? Ahí borró X igual a R. Sí. ¿Lo borró? Sí, por eso como él me estaba preguntando de la figura, le puse como si era... No, eso sale de las dimensiones y ya yo lo hice, eso no lo van a hacer ustedes, pero lo que quiero ver es que vean que no todo el tiempo el triángulo se los van a dar así, como está en la tabla. ¿Okay? ¿Me prestan la tabla? Vamos a colocarla como se lo puse. Eso te lo da la tabla. Aquí tú tienes que, que lo de esto es 2/3 de la base. Esas son las dimensiones. O sea, olvídate de dónde sale. Eso sale de las medidas de lo que es un triángulo. El triángulo en este caso, ¿verdad? Luego tengo para este lado la altura, también te la dividen en dos distancias. Que son una que va de aquí a aquí y otra que va de aquí. Esta sería aquí una distancia y otra distancia. Y de eso es que vamos a partir, porque da la tabla, para ubicar las coordenadas. Ajá, esta sería entonces, esta sería la altura entre 3 y esta sería 2/3 de la altura. Ok, partiendo de eso, según cómo está el triángulo, yo voy a ver cuáles son las coordenadas. Si el triángulo está así, así como está, y aquí estaría el origen, vamos a suponer, yo digo, desde aquí hasta acá estaría la coordenada en X. ¿Cuánto vale eso? Ajá. Para este triángulo tendrían que X es igual a la base entre 3. Y Y sería lo que hay desde aquí hasta aquí, sería esto, que es la altura entre 3. Pero si me cambian el triángulo de posición, vamos a suponer que me lo coloquen así. Ajá, si me lo dan así, ¿cuánto vale X? 2/3 de la base. 2/3 de la base. sobre 20. Ajá. En este caso así, X sería Y la altura queda igual. 2/3 de la base. ¿Y la altura cómo les quedaría? Igual que el anterior. La altura sí queda igual, sería la altura entre 3. Angélica, ¿está grabando la La altura entre 3. Ajá, lo puedo tener así. Lo puedo tener así. Copia Victoria, que todo depende tuyo. No quiero. Imagínate, yo hasta dejé el cuaderno y me traje el letero. Tengo sueño. Bueno, copia Jarvis, copia la clase. Jarvis, copia. Ya va, vamos a ver todas las posibilidades. El examen de cuaderno abierto, el cuaderno de Bosch. X. Lo compraste ayer, pues. ¿Ahí cuánto vale X? Tengo varios en la casa, pero Aquí X es igual a la base entre 3. Y Y vale 1/3 de la altura, pero negativo. ahí X ya le digo. sobre 3. Pero si lo tengo así, pero lo pongo arriba. Profe, o sea, vamos a suponer así, pero lo ponemos... Así mismo, perfecto. Ahora vamos a pedir una colaboración para comprar un refresco en Chistrio.
colocar así. No, el círculo no, casi nunca te lo pones. No, Hay no, que ver no cómo vamos a está conseguir la figura, porque recuerden que esto no es que te van a dar un triángulo solo, es una figura completa donde van a haber varias figuras. Entonces hay que ver, porque si te lo dan, te tienen que dar las distancias exactas para tú tomarlo de esa manera, ¿ves? ahí en Ajá, si lo tengo así, ¿verdad? Aquí estaría X, Y, aquí estaría el centroide, en X sería esto, y en Y sería esto. ¿Cuánto vale X aquí? igual la base entre 3 Ajá, la base entre 3. y Y ¿Y Y? tercio de la base Un tercio de H. de H. Sí, porque es como que lo estoy midiendo, es de aquí hasta aquí, ¿ves? Dígame. Yo decía, sí, allá Es de la altura. No, eso con los ejercicios se ve fácil. yo No se decía que preocupen con, con eso. profe, si el cateto adyacente allá en el primer triángulo que está más arriba, Este. el cateto adyacente estuviera pegado al eje Y, ¿cómo sería? Ah, sí. Pero que es eso, pues, está creo que fue. ¿Así? Sí, exacto. Así. Aquí estaría el centroide, igual, aquí estaría X y aquí estaría Y. En X estamos midiendo de aquí hacia arriba. O sea, te puedes guiar también por el ángulo recto del triángulo. Entonces ahí sería. Entonces, en lo que es la base me estoy moviendo del ángulo recto hacia el centro. Me estoy moviendo igual que aquí, desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Pero eso en este caso es en qué, en Y. Y lo tomaría con la altura, por supuesto. Igual sería Y la aquí, para X sería, es como que me estoy Entonces, moviendo desde aquí hasta aquí. O sea, que sería por lo menos en Y sería. Ahí Y sería es sobre 3 o sobre 3. Claro, entre 3, la altura entre 3. Sí, exacto. Bueno, ahora sí, vamos a hacer. Ya, vamos a copiar, profe. Ya. Copien eso y hacemos un ejercicio. ¿Qué es esta? un cuarto del círculo. Creo que es esta. Creo que esta no está. No, yo se las puse, pero las tienen por... Aquí también está un cuarto del círculo. Sí, en cuarto de círculo lo que pasa es que no te va a variar. En las dos es la misma. ¿Ves? Entonces es indiferente donde te pongas en el cuarto de círculo. Lo que en ese caso sí hay que estar pendiente es de si va a ser positivo o negativo. Aquí, esto es por las distancias, ¿verdad? Que cambia si es en 2/3 o es solamente entre 3. Y por lo menos para el semicírculo, que esto no es igual a lo que te están diciendo en la otra ecuación. ¿Ok? Me falta uno. Ubica el centroide. Ya, Área que se muestra. Ubique el centroide del área que se muestra. El semicírculo representa un agujero. Un agujero. Nosotros tenemos más lejos, pero lo que pasa es que ese lejos está allí. A ver,
Shakira eres tú. Marico, mañana que era mi que hicieron los libros míos, marico. Ah, lo vi. A la vez sí, creíste las 2, casi 3 de la mañana. Y estaba así. ¿Estoy viendo qué? Esa es la que yo le da pena y esa es la que no. ¿No viste? Vaya, cállate. La chama le una Ay, ¿qué es eso? Pero imagínate que se sacan todos los pelos. ¿Cuándo queda pasaje para allá? O para mi casa. Ayer fuimos a sacar cosas. Para laboratorio, pero Dios mío, la mejor coca que saca mi vida. Yo no sé qué malo se la doy ahí, yo me quedé helado. Yo me quedé mirando de la chama y yo decía, mi santa madre, que voy a volver. Ay, mi madre, están las botas, ¿ves? A 1 centímetro de distancia, con la flechita como la hacen en el ingeniero, no los arquitectos, 8. Ocho, tenés que hacerle, ¿cómo es que se llama? El corte. Ah, ¿no te acuerdas de los cortes que le hacemos a la figura? ¿Vos has visto el video que el video que Alfonso? El video que yo decía, ¿Cuál es la vista portal? su trabajo, así como No, me estaba volviendo loco ya. Ahí pasó uno con Yo siempre he dicho que debe ser administración, no será de sacar la grabada en el banco provincial. un pana me dice, hermano, ¿vos sabes que ya Hacerla hoy. trabajaba en el banco? Ari, yo nunca he sido como ¡Ay, mi madre! Marico, ese fue su no, man. No, el carajo me dice a mí también así. El consejo sí tiene pensar de El área que está allí, que van a dividir en partes, es todo lo que queda dentro de las líneas rojas. Es decir, el área es todo esto. ¿Qué? El hueco es el semicírculo. mecánica vio la clase completa. Pasa que ellos no hablan tanto como ustedes. Ay, madre. Ellos son más tranquilitos que ustedes. Ay, mi madre, pasa lo de mecánica. No, en ninguna parte, para mí todos son iguales, pero de verdad ellos son más callados, son más tranquilos. Lo que pasa es que usted con ellos ve la clase amargada, parece que no se va a contestar en la mañana. Una pregunta, los mecánicos utilizan más eso, ¿verdad? O los industriales. Los mecánicos para... ¿Qué ingeniero? Sí, ingeniero. Esto no lo vamos a usar para que lo sepa. O sea, el ingeniero mecánico que le va a tocar trabajar en área haciendo cálculos de equipos. Esperanza. Ok. ¿Cuántas figuras ven ustedes allí? ¿O cuántas figuras creen que se puede dividir eso? Dividiendo la figura. ¿Cuántas figuras hay?
¿Por qué 5? Son 4. Yo la voy a ir marcando. Hay dos triángulos, el de arriba, el de abajo, un rectángulo. Aquí tenemos un triángulo, ¿sí o no? Aquí. Ok, sí, ¿verdad? Cuadrado. Vamos a llamar a esto 1. Luego tenemos un rectángulo. Vamos a llamarlo 2. Luego tenemos aquí otro triángulo. ¿Verdad? Vamos a llamarlo 3. Luego tenemos y aquí tenemos un cuadrado. Tenemos 5 figuras. ¿Qué vamos a hacer con esas 5 figuras? Como el ejercicio es de área, a cada figura le vamos a calcular el valor de su área y la coordenada del centroide de esa figura. Es decir, vamos a buscar su coordenada en X y su coordenada en Y. Entonces, vamos a comenzar con el triángulo 1. Yo no nota por hacer el dibujo individual de cada figura. Pero les recomiendo que lo hagan porque de esa manera ustedes ven más fácil cuáles son las coordenadas que van a tomar para cada uno. ¿Okay? Entonces, si voy a trabajar con el triángulo 1, yo voy a hacer el gráfico para el triángulo. Una cosa, el dibujo lo hago tal cual como está el triángulo con respecto al sistema de coordenadas que les dieron. Es decir, yo no voy a dibujar este triángulo pegado aquí, porque él no está así en la figura que me están dando. Él está por encima del eje, ¿ok? Entonces me quedaría de esta manera. Se debe ser la Angélica. Algo así. Física. O sea, sí es el mío, pero en inglés. La copia. Ok, esas copias salieron malísimas. Les pregunto, ¿cuánto mide la base de ese triángulo? La base es igual a 8 pies. ¿Y la altura? 6. No. La figura estoy diciendo que es esta. La altura no puede ser 6. ¿Cuánto es la altura? 3. Exacto. Pero recuerden que 6 es lo que mide la figura completa. ¿Ok? ¿Por qué mide 3? Porque me dicen que todo esto mide 6. Y que si no se me llama de aquí hasta aquí es 3, faltan 3 para completar. Ok. Bien. Ubicamos el centroide del triángulo. Vamos a asumir que está por aquí. Y graficamos la coordenada X y Y desde el origen hasta donde está el centro. Entonces, para X me quedaría, marco acá, y sería la distancia que hay desde el origen hasta aquí. ¿Por qué estoy marcando el origen aquí? Porque así me lo dan aquí. Aquí está el origen. Es el punto donde se cortan los dos ejes. ¿Ok? Bien. Esto va a ser para nosotros la coordenada en X. Luego la coordenada en Y marcamos acá. Y sería desde el origen hasta acá. ¿Ok? Ahora, de la tabla
cuadrada. Ok, ahora vamos a ver, la coordenada en X, ¿a qué es igual? A 2/3 de la base. Ajá. En ese caso, Según todo lo que vimos del triángulo hace ratito. B sobre 3. ¿Cuánto mide desde aquí hasta aquí? 2/3. 2/3 de la base. Le pregunto, ¿a esa distancia hay que sumarle algo? No, ¿verdad? Nos da completo. Entonces, esto, ¿cuánto mide en la tabla? En la tabla el triángulo está así. Aquí está el ángulo recto, aquí está el centroso. Me dicen que de aquí es la base entre 3 y aquí es 2/3 de la base. Estos 2/3 de la base es lo que yo mido desde el vértice hasta aquí. Que sería lo que estoy viendo desde el vértice hasta aquí. ¿Ok? Bien. 2/3 de la base sería entonces 2/3 por la base que es 8. ¿Cuánto les da? 5.33. Eso es 5.33. ¿Cuánto es 1 más 1? Ok. Vamos con la altura. Ahí no es pie cuadrado, ¿no? ¿Ah? No, esa no es. Es una longitud. Es que es una longitud. cuando es el área se queda. Cuando es el área, sí. Luego tenemos la altura que va a ser igual. Un tercio de la altura, más una distancia. Ajá. Para la altura voy a tener la distancia que hay. Aquí. O sea, Y va a ser igual a D más este pedacito de aquí hasta aquí que según la tabla es la altura entre D. Ajá. Entonces, ¿cuánto da? La distancia va a ser igual a cuánto? La distancia es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. ¿Lo ven? ¿Eso vale? Tiene como 20 años viendo matemáticas. Más la altura que es 3 entre 3. Esto es igual a 4, 10. Ahora, una vez que calculan sus valores, deben ver si son positivas o son negativas con respecto a los X. ¿X es positiva o negativa? En este caso están positivos. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con el rectángulo. Están esperando que les perdiden a matemáticas en verano. Profe, La han visto con el fútbol. La han visto con marcación como 2 veces. Cuando escriba se puede poner de este lado. ah, porque te estoy tapando. Así. Te va a parir con Así, Rectángulo. sin dar la espalda. el último corte no va a gustar como Me estás grabando toda la gordura que tengo encima con ese teléfono. El rectángulo, ajá. ¿Cuánto es la base del rectángulo? No voy a decir nada, no vaya a ser que una materia Según más como lo tomé. La base es 8. La base es 8. ¿Y la altura? La altura va a ser 3. Ok. Entonces el rectángulo, ¿el 2 o el 5? Esto no es un rectángulo, No es un cuadrado. es un cuadrado. Ok, hacemos el gráfico para el rectángulo. Es un cuadrado, pero es igual porque en 3 instancias. Entonces el área de esa no me la es. Sí. Si tiene sus lados iguales, es un cuadrado. Bueno, como es mi. Lo que pasa es que este muchacho no está bien Yo cabrón. les voy a copiar cómo es la del... Ellos no Viene cogieron siendo lo geometría, mismo. Lo expresamos en función de los lados. La del cuadrado. Ajá. Entonces, así nos quedaría el rectángulo. Si ubico el centroide por acá, aquí estaría su coordenada en X y aquí estaría su coordenada en Y. ¿Lo ven? Ajá. Según la tabla, que es igual el área del rectángulo Base por altura. a la base por la altura. Estos son más descarados. Esto es igual a 8 por 3 va a ser 24. 10 al cuadrado. La coordenada en X según la tabla dice que es la base entre 2. La base es 8 entre 2, eso es
semicírculo se le resta al Se final. va a restar al final. Hace un frío sabroso. Toca guindar mucho chorro aquí. Este de B al cuadrado sale en la tabla. B entre 2 sale en la tabla. Sí, eso está bien. Ahora yo estaba viendo un video. ¿Qué vas a hacer mañana viernes? Dormir. Dormir. Pero yo creo que yo el domingo no necesito. Yo creo que el domingo yo no voy con misa porque me voy a dormir. Que voy a misa esta mañana y... Vamos con el triángulo. Yo voy los sábados en la tarde a veces, pero siempre voy a los domingos. No, yo voy mañana con yo la vi. En lleno sería H. Sí. Ajá, nos quedaría así. El colador. Fabián. Fabián es un arquero de los propios. Puedes ayudar a tratar los brazos con el equipo, man. Fabián no le importa que sea tremendo. Fabián es a todas. Fabián es que hace chileno. De repente digo que Fabián no se mueve más. ¿Cuál sería la base y la altura de ese triángulo? La base es 8 De la grada. y la altura es 2. Y la altura 8. Entonces el área tendríamos que es la base con la altura entre 2. Ahora, ¿a qué es igual X? La base entre 3. La base es 8 entre 3. ¿Cuánto les da? 2.66. Ajá, ¿y qué es igual a cuánto? Altura entre 3. Sería 2 tercios. ¿Y cuánto les da eso? Como familia, como la vida no tenía Eso da 0,66. Ajá, ¿qué signo tienen las componentes? X positiva y Y negativa. Ajá, X positiva y Y queda Negativa. negativa. Ok. Está faltando el semicírculo y el cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo? Todas las clases deberían ser mecánicas. De verdad. Creo que esta es la única materia que no vamos a Ajá, vamos a colocar por aquí el semicírculo. Yo raspando. El radio de no se lo coloco. Ah, sí, no está bien. El radio de semicírculo es un pie. Pónganse serio, pues. Ese día Victoria nos estaba explicando y no nos callábamos y de repente que onda dice, Carlos marico, ahorita nos estamos callando como al medio hora de esta mitad.
¿A qué es igual el área de un semicírculo? Pi por radio al cuadrado entre 2. Entre 2. Entonces va a ser igual a pi por 1, que es el radio, entre 2. En relación a los semicírculos y los círculos deben estar pendientes de si le dan el radio o les dan el diámetro, ¿ok? Porque recuerden que si les dan el diámetro y la fórmula pide el radio, hay que dividir ese valor entre 2, ¿ok? Para obtener el radio. Bien, ¿cuánto les da el área? Da pi entre 2. Feo. Pero saquen la cuenta con... 1.57. La cabra. Es pi entre 2. 1,57. El ejercicio dice que el semicírculo es un agujero. Es decir, que su área la tenemos que restar al área total para poder saber cuánto es el área real de la figura. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nos digan en un ejercicio que tal figura representa un agujero, su área le debemos colocar signo negativo. Es como que nos digan, calcule el área de un cuarto que está pintada y hay una ventana. Exacto. Entonces, esta área en este caso va a ir negativa. Dicho de otra manera, será negativa el área siempre y cuando esa figura represente un agujero. De lo contrario, todas las áreas son positivas. Profesora, ¿y el agujero se grafica también? Sí, tú al agujero le vas a calcular igual cuál es la coordenada de su centroide, X y Y y su área. Para saber qué es un agujero. Sí, está interesante. O sea que al cuadrado se le resta el área del círculo. Supuestamente al cuadrado no, al rectángulo. Profe, igualito hay que calcular. Pero la manera de hacerlo a la hora del cálculo es tú calculas todo y como nosotros vamos a calcular al final el área total, se supone que esta área va a ser negativa porque esta área no existe aquí, esto es un hueco. Entonces se le debe restar a las dos. O sea, sumatoria de todas las... Sí, ahorita con la tabla vamos a ver que hay que hacer una sumatoria de áreas. Ok, en este caso, la coordenada en X es igual a ¿cuánto? A 4 pi sobre 3. Ajá, pues les pregunto, ¿quién es el radio? Para las coordenadas es Y, ¿verdad? Entonces yo voy a decir que Y es igual a R, que es igual a un pie. Y X entonces va a ser 4R entre 3pi. Esto es igual a 4 por 1 entre 3pi. ¿Cuánto les da eso? Profe, ¿cómo sabes que ya 0.42. el radio es un pie? ¿Por qué? Pues te lo dan. 0.42. Me lo dan. Eso te lo dan. 0,41 pie. Ahora, ¿esas coordenadas son positivas o negativas? Profe, era 42. 42. Las dos son positivas. Ok. ¿Qué figura falta? Porque te lo dan en el ejercicio. Eso lo da el ejercicio. Allá se los coloqué. Del álgebra 1. Ok, vamos con el cuadrado, que es la última figura. El cuadrado en este caso sus lados son igual a 3 pies. 3 al cuadrado. La longitud no, el lado. X y Y. Y esta Mira, Angélica, puede decir que venga a buscar las 11. ¿Por qué? Porque es que se ha hecho un partido con nosotros. Salía. ¿Se va a echar un partido? Ah, sí, está bien. La base, ¿Me llamaste? la base entre 2 y la altura entre 2. ¿Me llamaste? No, le estoy diciendo a este que dijiste que a las 11:30. No, tú me llamaste hace rato. Sí, yo te llamé porque a este se le cortó el teléfono. Para el cuadrado, lo anotan, eso no está allí, pero es que es más o menos parecido al rectángulo. Para el cuadrado lo que pasa es que en el área vamos a decir que es el lado elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, el lado mide 3 pies elevado al cuadrado, el área va a ser igual a
o sea, Se puede colocar la Pones puerta al lado de eso. Sí, lo pones allí. Y en este caso, En la guía sí está el cuadrado. está al final, ok. Está en En una hojita aparte. Ajá. Ok, entonces X va a ser igual. Me dice que X es